millonaria envió a su hijo consentido a vivir al campo. Cuando fue a visitarlo, casi se desmaya. A los 25 años, Víctor Esteves estaba acostumbrado al lujo y la riqueza. Desde niño, vivió rodeado de confort y excesos. Su padre falleció cuando él tenía solo 7 años, dejando a su madre, señora Esteves, sola para criar y mantener a la familia. Decidida a asegurar que su hijo nunca pasara necesidad, señora Esteves se sumergió en el mundo de los negocios. A los 30 años ya había ganado su primer millón, y con el paso de los años, su patrimonio continuó creciendo exponencialmente. A pesar de todo el éxito financiero, señora Esteves enfrentó un dilema. La necesidad de estar presente en los negocios significaba menos tiempo para Víctor. La mansión de la familia era inmensa, llena de empleados que atendían todas las necesidades materiales de Víctor, pero ninguno de ellos podía reemplazar la presencia de su madre. Niñeras, amas de llaves y tutores se convirtieron en su compañía constante, mientras señora Esteves se dedicaba a expandir sus negocios. Entre los muchos empleados había una persona especial que siempre estuvo al lado de Víctor, doña Marta, la ama de llaves principal. Doña Marta lo cuidaba desde pequeño, tratándolo con cariño y atención. Aunque no podía llenar completamente el vacío dejado por la ausencia de su madre, doña Marta hacía lo posible para que Víctor se sintiera amado. Una mañana soleada, Víctor estaba sentado en la amplia sala de estar, hojeando distraídamente una revista de autos. Doña Marta entró cargando una bandeja con el desayuno. «Buenos días, querido. ¿Dormiste bien?», preguntó ella con una sonrisa. «Sí, doña Marta, gracias», respondió Víctor, sin desviar la mirada de la revista. «¿Mi madre ya se fue?». «Sí, se fue temprano a una reunión importante», dijo doña Marta colocando la bandeja en la mesa. «Pero dejó un mensaje para ti». Víctor tomó la nota y la leyó rápidamente. «Hijo, tuve que salir temprano para una reunión crucial. Nos veremos más tarde. Con amor, mamá». Suspiró, sintiendo el mismo vacío de siempre. «Ella siempre tiene reuniones importantes», murmuró. Doña Marta, percibiendo la frustración de Víctor, trató de consolarlo. «Tu madre trabaja mucho para asegurarse de que no te falte nada. Ella te ama mucho». «Lo sé, doña Marta», dijo Víctor, tratando de ocultar su decepción. «Pero a veces desearía que estuviera más presente». Los años de lujo y riqueza moldearon a Víctor en un joven sofisticado y exigente, pero también solitario. Las fiestas exuberantes y los regalos caros no podían reemplazar la presencia y el afecto que tanto deseaba de su madre. En ese ambiente de riqueza y soledad, Víctor comenzó a cuestionar el verdadero valor de las cosas a su alrededor. ¿Podría realmente todo el dinero del mundo comprar la felicidad? ¿Y qué podría hacer él, un joven heredero rodeado de riquezas, para llenar el vacío en su corazón? Estas preguntas empezaron a inquietar a Víctor, que poco a poco se sentía cada vez más perdido en medio de todo el lujo que lo rodeaba. Poco sabía él que una serie de eventos inesperados estaba a punto de cambiar su vida de formas que nunca imaginó. El destino tenía planes diferentes para Víctor Esteves, planes que lo obligarían a confrontar sus propias creencias y a descubrir lo que realmente importaba en la vida. Desde temprana edad, Víctor nunca se preocupó por entender los detalles del trabajo de su madre. Sabía que señora Esteves era una mujer muy ocupada y exitosa, pero nunca tuvo curiosidad sobre lo que realmente hacía para ganar tanto dinero. Lo que le importaba era que su madre lograba mantener el estilo de vida lujoso que él conocía y apreciaba. El gran palacio donde vivían, los autos deportivos y las vacaciones en destinos exóticos eran solo parte del día a día para Víctor. La idea de trabajar o aprender sobre los negocios de la familia nunca fue una prioridad para él. Cuando cumplió 18 años, Víctor se había convertido en un experto en gastar el dinero que su madre le proporcionaba. Sus habilidades en consumir eran notables. Ropa de marca, fiestas extravagantes y tecnología de última generación formaban parte de su rutina. Para él, el dinero era solo una herramienta para mantener el estilo de vida que siempre conoció. Señora Esteves, por otro lado, estaba preocupada por el futuro de su hijo. Sabía que su trabajo, la base de la riqueza de la familia, exigía mucho más que solo invertir y acumular dinero. Había años de estrategia y decisiones difíciles involucradas. Esperaba que, al menos,
Víctor pudiera aprender algo sobre lo que sostenía el lujo que disfrutaba. Una tarde de domingo, señora Esteves decidió abordar el tema directamente con Víctor, en la biblioteca de la mansión, un espacio inmenso con estantes llenos de libros sobre finanzas y negocios. La madre de Víctor, mirándolo con una expresión seria, comenzó la conversación. «Víctor, necesitamos hablar sobre tu futuro», dijo señora Esteves con la voz cargada de preocupación. «Estoy empezando a pensar que es hora de que entiendas un poco más sobre los negocios de la familia». Víctor levantó una mirada desinteresada. «Mamá, ya hemos hablado de esto antes. Me gusta mi vida tal como está. No veo por qué cambiar». Señora Esteves suspiró. «Entiendo que te gusta lo que tienes, pero es importante que conozcas el trabajo que sostiene todo este lujo. Algún día podrías necesitar asumir responsabilidades. No puedes simplemente vivir solo para gastar lo que yo gano». «No tengo interés en los negocios, mamá», respondió Víctor, con un tono que demostraba su falta de entusiasmo. «Prefiero disfrutar de la vida ahora. Lo que importa es que puedo vivir cómodamente, y eso es lo que realmente me interesa». Señora Esteves, frustrada, trató de explicar. «Víctor, construí todo esto con mucho esfuerzo. No es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de legado, de construir algo que valga la pena. Me gustaría que vieras esto, y tal vez quisieras contribuir también». «Lo entiendo, mamá, pero no veo cómo eso se aplica a mí. No quiero cambiar mi estilo de vida», insistió Víctor. La conversación terminó sin un acuerdo, pero señora Esteves no se dio por vencida. Continuaba esperanzada de que, con el tiempo, Víctor pudiera ver el valor de lo que ella había construido, y tal vez hasta interesarse en formar parte de ello. Mientras tanto, Víctor continuaba disfrutando del lujo proporcionado por su madre, sin darle mucha importancia al mundo de los negocios que sostenía su estilo de vida. No era un secreto para señora Esteves que el momento adecuado para enseñar ciertos valores a Víctor ya había pasado. Ahora, era muy difícil cambiar la forma en que él veía la realidad y las dificultades de la vida, pues, para ser sinceros, Víctor no se había enfrentado a muchas dificultades hasta ese momento. Todo se resolvía con la ayuda de uno de los empleados de la casa o con el dinero de su madre. Para empeorar, Víctor era capaz de hacer que un valor igual al salario mensual de un abogado se evaporara en solo un fin de semana de compras y fiestas. Sus mañanas comenzaban tarde, generalmente después del mediodía, y su primer compromiso a menudo era una visita al centro comercial, donde gastaba pequeñas fortunas en ropa de marca, relojes caros y accesorios innecesarios. Por la noche, era una presencia garantizada en las fiestas más exclusivas de la ciudad. Los eventos estaban llenos de bebidas caras y acompañados de amigos que siempre estaban a su alrededor, interesados más en su dinero que en su amistad. Para Víctor, todo eso parecía normal. No podía ver la superficialidad de las relaciones que mantenía, pues nunca había conocido otra realidad. En una noche particularmente animada, Víctor y sus amigos estaban en una discoteca lujosa, celebrando otro de sus excesos. Las luces parpadeaban intensamente, la música alta llenaba el ambiente y las risas resonaban por todas partes. Víctor, con una copa de champán en la mano, reía y conversaba con un grupo de personas que apenas conocía. «Esto es vida, amigos», exclamó levantando la copa para un brindis. «Que nunca falte diversión y lujo para nosotros». Las personas gritaron en respuesta, levantando sus copas y aplaudiendo. Para ellos, Víctor era el anfitrión perfecto, generoso y siempre dispuesto a pagar la cuenta, asegurando que todos tuvieran una buena noche. Mientras tanto, en casa, la señora Esteves estaba cada vez más preocupada. Ella sabía que el comportamiento de Víctor era insostenible y que sin un cambio de actitud, él podría terminar destruyendo todo lo que ella había construido con tanto esfuerzo. Pero cada intento de hablar con él sobre el futuro y la importancia de asumir responsabilidades parecía caer en oídos sordos. «Necesita un choque de realidad», comentó la señora Esteves con doña Marta una mañana mientras tomaban café en la cocina. «Pero no sé cómo hacer eso sin alejarlo aún más». Doña Marta, siempre leal y preocupada por Víctor, suspiró. «Quizás necesite enfrentar una situación en la que el dinero no pueda resolver todo, algo que le haga ver la vida de otra manera». La señora Esteves movió la cabeza pensativa. «Pero, ¿cómo crear esa situación?
Está tan envuelto en su propio mundo de lujo y diversión que no puede ver más allá de eso. Los días pasaban, y Víctor continuaba en su ciclo constante de lujo, diversión e irresponsabilidad. No se daba cuenta de cuánto estaba desperdiciando no solo dinero, sino también oportunidades de crecimiento personal y de verdadero entendimiento sobre la vida. Con cada día que pasaba, era más claro que algo drástico necesitaría suceder para que él finalmente viera la realidad y la importancia de asumir responsabilidades. Y entonces, sin que él lo supiera, la vida comenzó a preparar el terreno para un giro que cambiaría completamente el rumbo de su historia. Cansada de ver a su hijo viviendo de manera tan fútil, la señora Esteves decidió que era hora de tomar una acción. Sabía que había fallado en ciertos aspectos de la educación de Víctor, pero creía que aún había tiempo para corregir eso. Después de mucha reflexión, tuvo una idea que podría finalmente enseñar a Víctor algunas lecciones valiosas sobre la vida. Decidió enviar a su hijo a vivir al campo, en una propiedad simple que poseía en el interior, lejos de todo el lujo y comodidad a los que él estaba acostumbrado. Cuando la señora Esteves comunicó su decisión a Víctor, él se quedó en shock e indignado, ya que nunca había imaginado que su madre pudiera tomar una acción tan extrema. «Mamá, no puedes estar hablando en serio», exclamó Víctor, con los ojos abiertos de incredulidad. «No sé cómo vivir en el campo. No hay manera de que pueda adaptarme a eso». La señora Esteves mantuvo la calma, aunque su corazón estaba pesado con la decisión. «Víctor, es precisamente por eso que necesitas ir. Necesitas aprender a valorar las cosas simples, a entender el esfuerzo necesario para conseguir lo que tienes. Esta experiencia te hará crecer». «Esto es una locura», gritó Víctor, con la voz llena de desesperación. «No puedo dejar mi vida aquí, mis amigos, mis fiestas. No puedes enviarme a ese fin del mundo». «Ya he decidido, Víctor», respondió la señora Esteves firme. «Y cuanto antes lo aceptes, mejor será para ti. Es hora de que enfrentes la vida de verdad, sin depender de mi dinero ni de los empleados de la casa». Víctor intentó argumentar, lloró y suplicó, pero nada alejó a la señora Esteves de su plan. Determinada, ella creía que esta experiencia sería fundamental para el crecimiento personal de Víctor. «Partirás mañana por la mañana», dijo la señora Esteves con una voz suave. «Prepara tus maletas. No necesitas llevar muchas cosas. Aprenderás a vivir con lo esencial». Víctor sintió una mezcla de rabia y miedo. Nunca había vivido sin el confort y la seguridad proporcionados por el dinero de su madre. La idea de estar lejos de todo lo que conocía y de todos sus amigos lo dejaba aterrorizado. A la mañana siguiente, un coche esperaba en la entrada de la mansión para llevar a Víctor a su nuevo destino. Con una expresión abatida, él bajó las escaleras, cargando una pequeña maleta. Doña Marta estaba en la puerta, con los ojos llorosos, pero intentando sonreír para darle apoyo. «Cuídate, mi querido», dijo ella, abrazándolo con fuerza. «Esta experiencia puede ser difícil al principio, pero sé que aprenderás mucho con esto». Víctor apenas pudo responder, todavía aturdido por la situación. Entró en el coche y miró la mansión por última vez antes de partir. El conductor, un hombre callado y serio, arrancó el coche y comenzaron el largo viaje hacia el interior. Durante el viaje, Víctor permaneció en silencio, mirando por la ventana y tratando de procesar todo lo que estaba ocurriendo. No tenía idea de cómo sería su vida en el campo, pero sabía que estaba a punto de enfrentar un desafío como nunca antes. Lejos de todo el lujo y comodidad, tendría que encontrar una manera de sobrevivir y, quién sabe, descubrir el verdadero valor de las cosas. Al llegar a la propiedad rural, Víctor bajó del coche y miró a su alrededor. La casa era simple y rodeada de vastos campos y árboles. No había señales de lujo, solo la naturaleza y la simplicidad que él tanto había evitado durante su vida. «Bienvenido a tu nuevo hogar», dijo el conductor, entregándole la maleta. «Buena suerte, Víctor». Y así, Víctor Esteves comenzó una nueva fase de su vida, completamente diferente de todo lo que conocía. Por este motivo, la llegada al campo fue un choque. Acostumbrado a todo el confort y facilidades de la gran ciudad, se vio completamente desubicado en ese entorno rústico y simple. El contraste entre su vida lujosa y la realidad del campo era evidente. La casa era modesta, con muebles antiguos y un aire de simplicidad que nunca había experimentado antes.
No había empleados para atender sus necesidades, y todo parecía difícil e incómodo. En la primera mañana, Víctor se despertó con el sonido del gallo cantando, un ruido que nunca había escuchado tan cerca. Al abrir los ojos, la visión del cuarto simple, con paredes de madera y una cama de hierro, hizo que su corazón se hundiera. Se levantó, sintiendo el suelo frío bajo sus pies, y fue hasta la ventana. Afuera podía ver vastos campos, una pequeña huerta y algunas gallinas picoteando en el suelo. «Esto no puede estar pasando», murmuró para sí mismo, todavía aturdido por la realidad que se desarrollaba frente a él. Al principio, Víctor se negó a aceptar su nueva vida. Se encerraba en el cuarto, evitando cualquier contacto con los lugareños que venían a ofrecer ayuda. Víctor intentó llamar a su madre varias veces, pero ella no contestaba. Los mensajes desesperados que enviaba también quedaron sin respuesta. Se sentía traicionado y abandonado, y su frustración aumentaba cada día. Después de unos días, sin más opciones, Víctor comenzó a explorar la casa y los alrededores. Descubrió que no había agua caliente en Canadá y que el baño debía calentarse en la estufa de leña. La electricidad era limitada y la señal de celular casi inexistente. Las tareas diarias que antes parecían triviales, ahora eran verdaderos desafíos. Un día, Víctor decidió ir al pequeño mercado local. La caminata hasta la aldea fue larga y cansada, y al llegar allí, se dio cuenta de que todas las miradas de las personas lo seguían. Víctor se sintió desubicado e incómodo, pero necesitaba suministros. Con una lista en mano, intentó comprar algunos artículos básicos, pero pronto se dio cuenta de que el dinero que trajo no era suficiente. Todo allí funcionaba de manera diferente, y no sabía cómo lidiar con eso. «Hola, eres el chico nuevo de la granja, ¿verdad?», preguntó un señor anciano acercándose a Víctor. «Mi nombre es Antonio. Si necesitas algo, solo dilo». Víctor, sorprendido por la amabilidad del hombre, solo asintió con la cabeza. «Gracias, don Antonio. Todavía me estoy ajustando». «Te llevará un tiempo, pero te acostumbrarás», dijo don Antonio con una sonrisa alentadora. «La vida aquí es simple, pero tiene sus recompensas». Las palabras de don Antonio resonaron en la mente de Víctor. Comenzó a darse cuenta de que no tenía otra opción que adaptarse. Víctor volvió a la granja, decidido a sacar lo mejor de la situación. Poco a poco, comenzó a involucrarse en las actividades diarias, aprendiendo a cuidar la huerta, alimentar a los animales y lidiar con las tareas que antes nunca había imaginado hacer. Cada día que pasaba, Víctor se sentía un poco más integrado en esa nueva realidad. Las manos, antes suaves y sin marcas, comenzaron a endurecerse con el trabajo. El cuerpo, antes acostumbrado al sedentarismo, ahora se fortalecía con el esfuerzo físico. Y más importante, la mente, antes fija solo en lujo y superficialidad, comenzaba a encontrar valor en los pequeños logros diarios. Víctor estaba lejos de sentirse adaptado, pero comenzaba a entender que, en la simplicidad de la vida rural, había una riqueza que el dinero no podía comprar. Poco a poco, comenzó a descubrir un lado de sí mismo que nunca supo que existía. Por su parte, la vida en el campo era dura y exigía mucho trabajo. Víctor rápidamente se dio cuenta de que el confort de la gran ciudad no lo preparó para las realidades del campo. Al principio, se encontró con una serie de tareas simples que nunca había realizado antes, como cocinar en una estufa de leña, limpiar la casa sin la ayuda de empleados y cuidar el jardín. La diferencia entre lo que estaba acostumbrado y la nueva rutina era gigantesca. En la cocina, Víctor luchaba para encender el fuego y controlar la temperatura. Sus primeros platos estaban quemados por fuera y crudos por dentro, y tuvo que adaptarse a cocinar sin la tecnología moderna que tenía en su antigua vida. «Esto no es tan fácil como parece en la televisión», pensaba él, mientras intentaba hacer arroz y frijoles, dos elementos básicos de la dieta local. Muchas veces, terminaba pidiendo ayuda a doña Marta, quien por teléfono le daba instrucciones y recetas sencillas. Limpiar la casa fue otra gran batalla. Acostumbrado al lujo y la limpieza impecable proporcionada por los empleados, Víctor ahora se veía luchando con el polvo, la suciedad y el desorden. Pasaba horas fregando el suelo de madera y tratando de organizar las habitaciones de manera eficiente. Los primeros intentos fueron desastrosos, pero se dio cuenta de que necesitaba ser más metódico. «Si quiero vivir aquí,
Tendré que aprender a hacerlo bien, se decía a sí mismo, esforzándose por mejorar. Además, cuidar el jardín fue quizás el desafío más frustrante para él. Las herramientas eran rudimentarias y la tierra parecía un obstáculo inmenso para alguien acostumbrado al concreto y al asfalto. Las primeras veces que intentó plantar, terminó sembrando las semillas de manera incorrecta y tuvo que empezar de nuevo varias veces. Sus manos, antes delicadas, comenzaron a mostrar signos de trabajo arduo, con callos y suciedad que nunca había experimentado antes. Por otro lado, incluso con todas estas dificultades, algo inesperado comenzó a suceder. A medida que Víctor pasaba más tiempo lidiando con estas tareas, empezó a sentir una cierta satisfacción al realizar estas actividades por su cuenta. Al principio, era solo una pequeña sensación de alivio cuando lograba hacer una comida sin problemas o de orgullo al ver el suelo limpio después de un trabajo arduo. Pero estas pequeñas victorias comenzaron a acumularse y con ellas vino un sentimiento creciente de realización. Cada pequeño éxito era un paso hacia una nueva perspectiva de vida. Víctor comenzó a valorar el esfuerzo necesario para mantener la casa en orden y la producción del jardín. Se dio cuenta de que cada tarea completada no solo mejoraba su entorno, sino que también contribuía a su crecimiento personal. Los días empezaron a pasar con una nueva sensación de propósito. Víctor comenzó a despertar más temprano y a comprometerse con las tareas con más empeño. Incluso cuando el trabajo era agotador y los fracasos seguían ocurriendo, se sentía más conectado con lo que estaba haciendo. Cada pequeña conquista, desde preparar una comida hasta mantener el jardín, ayudaba a moldear una nueva perspectiva sobre lo que significaba realmente vivir y trabajar. Aunque la vida en el campo no era fácil, estaba empezando a enseñar a Víctor lecciones valiosas. Aprendió a tener paciencia, a valorar el esfuerzo y a encontrar alegría en las pequeñas cosas. Con el tiempo, la resistencia inicial se fue transformando en una apreciación genuina por el modo de vida simple y por las pequeñas victorias que antes pasaban desapercibidas. Durante este periodo, Víctor tuvo la oportunidad de hacerse amigo de los habitantes locales. Eran personas sencillas y trabajadoras que, a pesar de sus propias luchas diarias, lo acogieron con simpatía y paciencia. Desde el principio, la comunidad se aseguró de incluirlo en sus actividades diarias. Don Antonio, el anciano que lo había ayudado en su primera ida al mercado, se convirtió en un mentor informal. Pasaba tiempo con Víctor enseñándole a cuidar el huerto y a manejar herramientas antiguas. Aquí en el campo, el trabajo nunca es fácil, pero siempre vale la pena, decía don Antonio, mientras mostraba a Víctor cómo plantar correctamente las semillas. Los otros habitantes también contribuían al proceso de adaptación de Víctor. Doña Regina, una mujer de manos ásperas y sonrisa acogedora, le enseñó a preparar platos típicos de la región. La comida es sencilla, pero está hecha con amor y dedicación, decía mientras Víctor intentaba con esfuerzo preparar un plato de frijoles con carne. Con el paso del tiempo, Víctor empezó a admirar la fuerza y la resiliencia de estas personas. Vio cómo enfrentaban desafíos diarios con una actitud positiva y una determinación silenciosa. La habilidad de ellos para transformar situaciones adversas en oportunidades de crecimiento lo inspiraba a seguir intentando y aprendiendo. Los días de trabajo arduo, combinados con la compañía de los habitantes locales, comenzaron a tener un impacto profundo en Víctor. Poco a poco, empezó a sentirse parte de esa comunidad. Participar en las fiestas locales, ayudar en eventos comunitarios y compartir historias alrededor de la fogata fueron experiencias que lo hicieron sentirse integrado y valorado de una manera que nunca había experimentado antes. Además, la vida en el campo continuó revelando sus otros encantos. El aire puro, el contacto constante con la naturaleza y la simplicidad del día a día traían una paz interior que Víctor nunca había sentido antes. Lejos de las fiestas extravagantes y la superficialidad de la ciudad, Víctor comenzó a reflexionar sobre sus elecciones y sobre lo que realmente importaba en la vida. El contraste entre su vida anterior y la nueva realidad lo obligaba a confrontar aspectos de sí mismo que antes eran descuidados. Se cuestionaba sobre el verdadero valor de las cosas y sobre cómo había vivido hasta entonces. Gradualmente, el joven mimado y egoísta comenzó a dar paso a un hombre más maduro y consciente de sí mismo y del mundo que lo rodeaba.
Las lecciones que aprendió de los habitantes locales y las experiencias diarias en el campo contribuyeron a una transformación profunda. Víctor comenzó a comprender que la verdadera riqueza no estaba en el dinero o en el lujo, sino en la simplicidad, el trabajo arduo y las conexiones genuinas con las personas y la naturaleza. Con el tiempo, descubrió que la vida en el campo ofrecía algo que el lujo de la ciudad nunca pudo: una conexión verdadera con el mundo y consigo mismo. Y así, Víctor comenzó a construir una nueva identidad basada en la humildad, la gratitud y la apreciación por una vida simple, pero plena. Mientras Víctor se adaptaba a la nueva vida en el campo, doña Esteves observaba de lejos el progreso de su hijo con una mezcla de esperanza y preocupación. La decisión de enviarlo al interior no fue fácil, y ella sabía que podría haber resistencia y dificultades. Sin embargo, estaba segura de que esta experiencia tendría un impacto positivo en Víctor, ayudándolo a entender el verdadero valor del dinero y del trabajo. Después de los primeros meses de aislamiento de su hijo, doña Esteves comenzó a mantener contacto regular con Víctor a través de cartas y llamadas telefónicas. Cada vez que recibía noticias de que él estaba haciéndolo bien y haciendo amigos, su corazón se llenaba de orgullo y alivio. Era un placer escuchar que Víctor estaba comenzando a integrarse en la comunidad local y aprendiendo a realizar tareas que antes eran completamente impensables para él. Una carta en particular le trajo una sonrisa al rostro. En ella, Víctor relataba con entusiasmo cómo había participado en una cosecha comunitaria y cómo se sentía realizado al ver el fruto de su trabajo. La vida aquí es difícil, mamá, pero estoy aprendiendo a apreciar las cosas simples. Nunca pensé que un día diría esto, pero siento una satisfacción genuina al ver mi contribución al trabajo de la comunidad, escribía él. Doña Esteves guardó la carta con cariño, sintiendo un profundo alivio. Era evidente que su hijo estaba comenzando a cambiar, y este cambio era exactamente lo que ella esperaba. Cada mensaje que hablaba sobre las nuevas amistades de Víctor, las lecciones aprendidas y la satisfacción con el trabajo arduo, era una señal de que la decisión estaba, de hecho, dando frutos. Doña Esteves pasaba horas pensando en cómo Víctor estaba lidiando con la nueva realidad. A pesar de no estar físicamente presente, se sentía conectada con el progreso de su hijo, como si pudiera sentir cada pequeño avance a través de sus palabras. El alivio de saber que Víctor se estaba ajustando y, más importante, creciendo como persona, hacía que el sacrificio pareciera más que válido. Además de mejorar la vida de Víctor, doña Esteves también era consciente de que esta experiencia tenía el potencial de reparar la relación entre ellos, ya que sabía que la falta de cercanía afectiva a lo largo de los años había creado una barrera entre madre e hijo. Al ver a Víctor transformarse y comenzar a valorar aspectos de la vida que ella siempre consideró importantes, doña Esteves esperaba que este cambio ayudara a reconstruir el vínculo entre ambos. Con el corazón esperanzado y el espíritu animado, doña Esteves continuaba observando el desarrollo de su hijo, sabiendo que estaba, finalmente, en el camino correcto para alcanzar el objetivo que había trazado para él. Una mañana, mientras recogía frutas en el huerto, Víctor encontró un momento de introspección profunda que cambió su perspectiva de forma significativa. El sol de la tarde brillaba suavemente a través de los árboles frutales, y el ambiente tranquilo del campo le proporcionaba un espacio raro para reflexionar sobre su vida y sus elecciones. Estaba de pie, recogiendo manzanas maduras y colocándolas cuidadosamente en una cesta. El trabajo, que antes parecía pesado y sin propósito, ahora ofrecía una pausa necesaria para sus reflexiones. La sensación del calor del sol en su piel y el aroma dulce de las frutas lo hacían pensar en cómo su vida había cambiado. De repente, la mente de Víctor vagó hacia su madre, doña Esteves. Pensó en cómo ella siempre había sido una figura ausente, dedicada al trabajo y a los negocios, mientras él se preocupaba solo por los aspectos superficiales de la vida. Víctor recordaba las veces en que había despreciado sus consejos y las oportunidades que ella le había ofrecido. Ahora se daba cuenta de que ella había sacrificado tanto para garantizar su bienestar y su comodidad, mientras él solo consumía el fruto de su esfuerzo sin realmente valorarlo. El arrepentimiento comenzó a pesar sobre él. Por primera vez, Víctor comprendía la magnitud de los sacrificios que su madre había hecho.
Recordaba las discusiones en las que ella intentaba, sin éxito, convencerlo de aprender sobre los negocios de la familia y asumir responsabilidades. En ese momento de claridad, reconocía la falta de respeto y gratitud que había demostrado. Mientras continuaba recogiendo las manzanas, Víctor tomó una decisión que parecía clara e inquebrantable. Cuando regresara a la ciudad, se esforzaría por ser un mejor hijo. No solo en el sentido de ser más respetuoso y comprensivo, sino también de involucrarse más activamente en los negocios de la familia. Quería mostrar a doña Esteves que, a pesar de todos los errores y faltas del pasado, estaba listo para asumir la responsabilidad y contribuir al legado que ella había construido con tanto esfuerzo. A medida que el día avanzaba y la cesta se llenaba de manzanas, Víctor se sentía más ligero y más determinado. Las lecciones aprendidas en el campo no solo lo transformaron, sino que también lo prepararon para un futuro más significativo. De igual manera, el cambio en Víctor no pasó desapercibido para los habitantes del campo. La transformación que él estaba experimentando era evidente para todos a su alrededor. El joven que antes parecía perdido y resistente, ahora se estaba convirtiendo en una persona diferente, más humilde, abierta al aprendizaje y dispuesta a contribuir a la comunidad. Entre los habitantes, don Antonio fue quien más notó la evolución de Víctor. El anciano, con su sabiduría y experiencia de vida, observaba atentamente el nuevo comportamiento del joven. El vínculo entre ellos se fortaleció, y la relación que inicialmente estaba marcada por la paciencia y la orientación, ahora se profundizaba en una amistad genuina. Víctor, el trabajo en el campo no es solo sobre lo que haces con las manos, sino también sobre lo que llevas en el corazón, decía don Antonio, mientras los dos trabajaban juntos en la huerta. Él no se limitaba a enseñar técnicas de cultivo y manejo de herramientas, también hablaba sobre los valores que sustentaban la vida en el campo. Una de las primeras enseñanzas de don Antonio fue sobre respeto y gratitud. En un día soleado, mientras recogían verduras, el anciano dijo: «Aquí en el campo, cada planta tiene su tiempo y su valor. Aprender a respetar el tiempo y el trabajo involucrado es fundamental. Y nunca olvides dar gracias, no solo por las cosechas, sino también por lo que la vida te proporciona». Víctor escuchaba atentamente y comenzaba a internalizar estas lecciones. Las conversaciones con don Antonio lo ayudaban a reflexionar sobre la importancia del respeto y la gratitud en su propia vida. Empezó a ver el trabajo arduo y la simplicidad con nuevos ojos, comprendiendo la profundidad de los valores que siempre habían sido parte de la cultura local. Además, don Antonio enseñaba a Víctor sobre perseverancia. No siempre brilla el sol y la cosecha es abundante. A veces, tenemos que enfrentar sequías y tormentas, explicaba el anciano. Pero lo que importa es continuar, no rendirse. Eso es lo que define a un verdadero hombre. Con el tiempo, Víctor comenzó a transformarse en una persona más completa y equilibrada. Las lecciones de don Antonio sobre perseverancia y la importancia de enfrentar las adversidades moldeaban su nueva actitud. Pasó a enfrentar los desafíos con una mentalidad más positiva y menos superficial. Mientras trabajaba al lado de don Antonio, Víctor no solo adquiría habilidades prácticas, sino que también absorbía la esencia de los valores que sustentaban la vida en el campo. Estaba convirtiéndose en un hombre más consciente, más agradecido y más equilibrado, y eso era evidente para todos a su alrededor. Víctor, ya adaptado a la vida en el campo, experimentaba una profunda transformación personal, y doña Esteves, por su parte, aguardaba con ansiedad el momento en que podría reencontrarse con su hijo. La idea de ver con sus propios ojos los cambios que creía posibles la llenaba tanto de esperanza como de nerviosismo. Sabía que la experiencia en el campo tenía el potencial de ser altamente transformadora, pero quería confirmar, de hecho, el impacto que ese tiempo alejado del lujo y las comodidades de la ciudad había tenido sobre Víctor. Cada día que pasaba, doña Esteves se sentía más animada a planear su visita. Los relatos que recibía sobre la adaptación de Víctor a una vida más simple y su creciente involucramiento con la comunidad local la llenaban de esperanza, pero sabía que nada podría sustituir el impacto de ver esos cambios con sus propios ojos. Un día, decidió que después de 3 meses más, haría una visita sorpresa para verificar cómo estaba su hijo y evaluar si el tiempo pasado en el campo había realmente surtido el efecto deseado.
Con el corazón lleno de esperanza y una mezcla de nerviosismo, doña Esteves comenzó a planear el viaje. Escogió cuidadosamente la ropa que llevaría, imaginando el escenario simple del campo y deseando no causar ninguna incomodidad a su hijo con su presencia. Además, compró algunos regalos para los habitantes locales como un gesto de agradecimiento y para mostrar que realmente estaba interesada en la vida que Víctor estaba llevando. Durante la planificación, doña Esteves también se aseguró de reunir información sobre las actividades diarias de Víctor para poder sorprenderlo de una manera que fuera positiva y que mostrara su interés genuino por sus nuevas experiencias. El tiempo parecía pasar lentamente para doña Esteves mientras preparaba cada detalle de la visita. La expectativa de ver a su hijo nuevamente y confirmar la eficacia de su decisión la mantenía ocupada y motivada. Después de 3 meses, el día del viaje finalmente llegó. Doña Esteves cerró su maleta con el cuidado de quien prepara un encuentro muy especial y partió hacia el interior. A medida que se acercaba a la propiedad donde Víctor estaba viviendo, su corazón latía cada vez más rápido. Imaginaba cómo sería el reencuentro, cuáles serían las primeras palabras que intercambiarían y cómo la transformación de Víctor se manifestaría en ese momento. Con cada kilómetro recorrido, doña Esteves sentía crecer la emoción y la esperanza. Estaba a punto de presenciar el cambio que tanto había deseado para su hijo, confirmando si la decisión de enviarlo al campo había sido la elección correcta. Con la mente llena de pensamientos y el corazón repleto de expectativas, doña Esteves se preparaba para un momento que marcaría el inicio de una nueva fase en la vida de ambos. Cuando doña Esteves llegó a la propiedad, el escenario del campo se extendía a su alrededor, con el huerto al fondo y el suave sonido de los pájaros creando un ambiente tranquilo. Víctor estaba ocupado en el jardín, cuidando las plantas con dedicación. Se había habituado a la rutina del campo y trabajaba con una nueva confianza y una conexión profunda con la tierra. A medida que el coche de doña Esteves se acercaba, Víctor levantó los ojos del trabajo y avistó la silueta familiar del vehículo. Una mezcla de alegría y aprehensión se apoderó de él. El corazón latía rápido con la expectativa de mostrar a su madre todo lo que había aprendido y cómo había cambiado durante los últimos meses. Sin embargo, una sombra de inseguridad también lo acompañaba. ¿Y si ella no notaba las transformaciones? ¿Y si pensaba que aún no era suficiente? Con un impulso nervioso, dejó las herramientas a un lado y se acercó al lugar donde el coche estaba estacionado. Mientras doña Esteves bajaba del vehículo y comenzaba a caminar en su dirección, Víctor se sintió invadido por una ola de emociones. Estaba a punto de enfrentar el momento que tanto había esperado y temido al mismo tiempo. Absorbiendo la simplicidad del ambiente rural y preparándose mentalmente para encontrarse con su hijo, doña Esteves miró a su alrededor. Cuando finalmente sus ojos encontraron a Víctor, casi no lo reconoció a primera vista. El joven mimado y despreocupado que conocía había dado lugar a un hombre fuerte, con el cuerpo más esculpido por el trabajo y una expresión de determinación y paz que ella no había visto antes. Al principio, doña Esteves permaneció parada, con los ojos llorosos. Víctor, por su parte, también se quedó parado, con su pecho subiendo y bajando con la respiración pesada, mientras intentaba leer la expresión de su madre. Finalmente, doña Esteves se acercó y con una sonrisa genuina y lágrimas en los ojos, extendió los brazos. «Víctor», su voz era una mezcla de sorpresa y amor. «Estás tan diferente». El abrazo que siguió estuvo cargado de emoción. Víctor envolvió a su madre en sus brazos con una fuerza cariñosa, sintiendo el calor y la ternura de un contacto que, por mucho tiempo, había faltado en sus vidas. Podía sentir la vibración del amor y la aceptación que emanaba de su madre, y eso encendió una llama de alivio y felicidad dentro de él. «No sabía qué esperar», dijo Víctor, con la voz embargada por la emoción, «pero prometí que te mostraría cuánto he cambiado. Realmente he aprendido mucho». Doña Esteves miró a su hijo con orgullo visible. «Lo veo, Víctor. Veo la diferencia en ti, y no solo en lo que has hecho, sino en lo que eres ahora. Estoy tan feliz de ver cuánto has crecido». Cuando doña Esteves y Víctor se separaron del abrazo emocionado, el joven se apresuró a mostrarle a su madre la propiedad. Con una sonrisa de satisfacción, la guió por el camino de grava que llevaba al jardín, donde había trabajado arduamente.
El sol de la tarde iluminaba el ambiente de manera suave, creando un escenario perfecto para la visita. «Aquí es donde paso la mayor parte del tiempo», dijo Víctor, señalando el jardín bien cuidado, con las plantas alineadas y floridas. «Cuido de todo, desde la plantación hasta la cosecha». Doña Esteves miró alrededor, admirando el trabajo de su hijo. Cada rincón del jardín parecía reflejar la dedicación y el esfuerzo que Víctor había puesto allí. «Está todo tan bonito, Víctor. Puedo ver cuánto te has dedicado». Víctor sonrió, visiblemente orgulloso. «Y hay más para ver. Ven, te presentaré a mis amigos». Se dirigieron al centro de la comunidad, donde Víctor se había integrado plenamente. Los habitantes locales estaban ocupados con sus actividades diarias, pero todos hicieron una pausa para saludar a doña Esteves y hablar con Víctor. Él presentó a cada persona con entusiasmo, compartiendo historias sobre cómo había aprendido de ellos y el impacto positivo que habían tenido en su vida. «Este es don Antonio», dijo Víctor, llevando a doña Esteves hasta un hombre anciano que estaba arreglando una cerca. «Ha sido mi mentor y un gran amigo». «Es un placer conocerla, doña Esteves», dijo don Antonio con una sonrisa cálida. Su hijo es un verdadero ejemplo de cómo la dedicación y la humildad pueden transformar a una persona. Doña Esteves se sintió profundamente conmovida por las palabras y la cálida recepción de la comunidad. Observaba cómo Víctor interactuaba con las personas, viendo en él una nueva confianza y un respeto genuino que antes faltaban. Más tarde, cuando la tarde se acercaba a su fin y el cielo comenzaba a oscurecer, madre e hijo se retiraron a un lugar más tranquilo, cerca de un pequeño lago que Víctor había ayudado a preservar. Allí se sentaron en un banco de madera y la conversación sobre el pasado, el presente y el futuro comenzó. «Víctor», inició doña Esteves, con la voz suave y la mirada sincera, «siempre me preocupé por ti, pero a veces sentí que no lograba alcanzarte. Intenté de varias maneras, pero tal vez fallé en algunas cosas». Víctor miró a su madre, sintiendo un dolor en el pecho al escuchar sus palabras. «Mamá, yo lo siento mucho por todas las veces que te falté el respeto y no valoré lo que hacías por mí. Fui egoísta y no veía el esfuerzo que ponías en todo lo que hacías». Las palabras fueron seguidas de un silencio pesado, donde ambos reflexionaron sobre la distancia que se había creado a lo largo de los años. Doña Esteves limpió una lágrima que corría por su rostro y continuó. «Yo también reconozco mis fallos. La distancia que creamos entre nosotros fue un error, y me gustaría haber encontrado una manera mejor de conectar contigo. Pero estamos aquí ahora», dijo Víctor tomando la mano de doña Esteves. «Y todavía tenemos tiempo para arreglar las cosas. Quiero hacerlo, mamá. Quiero construir un futuro en el que podamos estar más cerca y apoyarnos mutuamente». Doña Esteves sonrió, sintiendo cómo se levantaba un peso de sus hombros. «Yo también quiero eso, Víctor. Aprovechemos esta oportunidad para realmente entendernos y crecer juntos». Ese momento estuvo marcado por lágrimas de alivio y un profundo sentimiento de esperanza. Fue un periodo de curación y reconciliación para ambos, y la perspectiva de un futuro más unido y comprensivo trajo una sensación de paz para doña Esteves y Víctor. Mientras la noche caía sobre el campo, madre e hijo continuaron conversando, planeando lo que serían sus nuevos comienzos. Con corazones más ligeros y una comprensión renovada, estaban listos para enfrentar el futuro juntos, con un vínculo más fuerte y una nueva perspectiva sobre la vida y sobre la importancia de estar unidos. A la mañana siguiente del emocionante reencuentro, doña Esteves y Víctor tomaron un desayuno tranquilo, con el aroma del café fresco y el suave sonido de los pájaros creando un ambiente acogedor. El día estaba claro y prometedor, y mientras comían, la conversación fluía naturalmente, llena de planes y sueños para el futuro. Después de un rato, doña Esteves tomó un aire más serio y se dirigió a Víctor con una mirada determinada. «Víctor, quiero hablar sobre el futuro». Él levantó la vista del plato, curioso y atento. «Claro, mamá. ¿Qué tienes en mente?». Doña Esteves respiró hondo, buscando las palabras correctas. «He estado pensando en todo lo que ha sucedido en los últimos meses. He visto cuánto has cambiado y cuánto te has esforzado por aprender y adaptarte a una nueva vida. Te has convertido en una persona más responsable y madura, y eso me hace creer que estás listo para nuevos desafíos». Víctor se inclinó hacia adelante, interesado. «¿De qué estás hablando?».
Ella continuó con firmeza. Quiero que vengas conmigo de vuelta a la ciudad y asumas un papel en la empresa de la familia. Veo que ahora estás preparado para esa responsabilidad. La experiencia que has tenido aquí, en el campo, te ha preparado de maneras que nunca imaginé. Has aprendido a trabajar duro, a valorar lo que realmente importa y a enfrentar desafíos de manera más equilibrada. Creo que puedes contribuir mucho a los negocios y, más importante, al legado de nuestra familia. Víctor guardó silencio por un momento, procesando la propuesta. El pensamiento de volver a la ciudad e involucrarse en los negocios de la familia parecía de repente no solo posible, sino algo que realmente quería hacer. El deseo de honrar el legado de su madre y usar las lecciones que había aprendido en el campo estaba comenzando a tomar forma. «Yo acepto, mamá», dijo Víctor finalmente con un brillo en los ojos. «Siento que ahora estoy listo para eso. Quiero ayudar a expandir los negocios y valorar lo que tú has construido. Quiero ser parte de esto y honrar todo lo que has hecho por mí». Doña Esteves sonrió, visiblemente aliviada y contenta con la respuesta. «Estoy tan feliz de escuchar eso, Víctor. Sabía que la experiencia en el campo te prepararía para algo mayor. Trabajemos juntos para construir un futuro brillante para nuestra empresa y para nosotros mismos». Víctor asintió, sintiendo una oleada de entusiasmo y determinación. La perspectiva de involucrarse activamente en la empresa de la familia y aplicar lo que había aprendido era emocionante. Sabía que tendría que adaptarse a un nuevo ritmo de trabajo y enfrentar nuevos desafíos, pero estaba listo para eso. Pasaron el resto de la mañana discutiendo planes y expectativas para el futuro. Víctor estaba ansioso por aplicar sus nuevas habilidades y conocimientos, y doña Esteves estaba emocionada con la idea de tener a su hijo a su lado, contribuyendo al éxito de la empresa y a la continuidad del legado familiar. Con la mañana llegando a su fin, doña Esteves y Víctor se prepararon para el viaje de regreso a la ciudad, con un sentimiento renovado de esperanza y expectativa. El regreso de Víctor a la ciudad fue marcado por un cambio notable y bienvenido. Al desembarcar del coche de su madre frente al imponente edificio de la empresa familiar, sintió una mezcla de excitación y nerviosismo. El contraste entre la tranquilidad del campo y la agitación de la ciudad era notable, pero Víctor estaba decidido a aplicar las lecciones que había aprendido en el campo. En los primeros días de trabajo, Víctor comenzó a familiarizarse con el entorno corporativo y a integrarse en el equipo. Se presentó a los empleados, escuchando atentamente sus preocupaciones y sugerencias. Su enfoque práctico y la empatía genuina con la que trataba a las personas pronto se destacaron. En reuniones y conversaciones individuales aportó una nueva perspectiva, centrada en la colaboración y la eficiencia. Así, Víctor inició una serie de cambios que buscaban mejorar el ambiente de trabajo y optimizar los procesos de la empresa. Implementó nuevas prácticas de gestión que promovían una comunicación más abierta y transparente. Los empleados, inicialmente escépticos, rápidamente se dieron cuenta de que Víctor estaba genuinamente interesado en crear un ambiente más positivo y productivo. Una de las primeras iniciativas de Víctor fue la creación de un programa de reconocimiento para los colaboradores. Introdujo un sistema de recompensas para aquellos que se destacaran en sus funciones y contribuyeran al éxito de la empresa. El impacto fue inmediato. La moral del equipo aumentó y la productividad mejoró significativamente. Doña Esteves, observando de cerca los cambios, sintió un inmenso orgullo. Ver a su hijo asumir un papel de liderazgo con tanto compromiso y habilidad era gratificante. Por su parte, Víctor nunca volvió a su antiguo estilo de vida fútil e irresponsable. Se comprometió a vivir de manera más consciente y equilibrada, pues el tiempo en el campo le había enseñado el valor del trabajo duro, la humildad y la simplicidad, y aplicaba esos principios tanto en su vida profesional como personal. Doña Esteves se sentía agradecida por haber tomado la difícil decisión de enviar a Víctor al campo. El resultado superó sus expectativas, trayendo no solo una transformación en el comportamiento y la actitud de su hijo, sino también una renovación en su relación. La empresa prosperó bajo la nueva dirección y la vida familiar encontró un nuevo equilibrio. Mientras observaba a Víctor trabajar e interactuar con los demás, doña Esteves sabía que había cumplido su objetivo de preparar a su hijo para enfrentar la vida de manera más responsable.
Se sentía realizada al ver que el cambio había sido exitoso y que juntos, madre e hijo, estaban construyendo un futuro prometedor, marcado por respeto, comprensión y amor. Durante una mañana agitada en la empresa, Víctor estaba involucrado en una reunión importante con su equipo de gestión. Estaban discutiendo una nueva asociación estratégica que prometía expandir las operaciones de la empresa y abrir puertas a nuevos mercados. Era un momento crucial y la expectativa en el aire era palpable. La reunión estaba en pleno desarrollo cuando se anunció el nombre de la empresa con la que estaban negociando. Era una empresa conocida por su innovación y compromiso con la responsabilidad social, y Víctor estaba particularmente entusiasmado con el potencial de esta asociación. Mientras discutían los términos y las oportunidades, uno de los representantes de la empresa se levantó para presentar el perfil del nuevo socio. Al escuchar el nombre del CEO, Víctor tuvo una repentina sensación de déjà vu. El nombre le resultaba familiar, pero no lograba conectar las piezas de inmediato. El CEO comenzó a hablar sobre la historia de la empresa y mencionó que era nieto de un simple agricultor llamado Don Antonio, un hombre que había contribuido a la formación de muchas personas en la región rural donde Víctor había pasado un tiempo transformador de su vida. La revelación cayó como una bomba. Víctor no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Don Antonio?», interrumpió Víctor tratando de mantener la compostura. «Me imagino que es el hombre que me ayudó tanto en el campo». El CEO confirmó sonriendo. «Sí, debe ser él. Mi nombre es Diego Antonio, por mi abuelo incluso. Sigo sus pasos con mucho orgullo». Víctor sintió un torbellino de emociones. La presencia de Diego, el nieto de Don Antonio, en la mesa de negociaciones trajo un sentimiento profundo de gratitud y sorpresa. Pensó en todo lo que Don Antonio había hecho por él y en cómo, ahora, esa conexión estaba a punto de crear una oportunidad profesional significativa. La reunión continuó con un nuevo entusiasmo. Víctor aprovechó la oportunidad para expresar su aprecio y recordar a Don Antonio con sinceridad. Diego, por su parte, quedó conmovido al saber del impacto positivo que su abuelo había tenido en la vida de Víctor y en cómo él se había transformado. «Mi abuelo siempre creyó en el potencial de las personas y en el valor de las conexiones verdaderas», dijo Diego, con una sonrisa nostálgica. «Me alegra ver que el legado de él está ayudando a construir algo tan significativo». Así, la asociación entre la empresa de la familia Esteves y la empresa de Diego se formalizó con gran entusiasmo. En ese momento, doña Esteves vio, una vez más, cómo la decisión de enviar a Víctor al campo y los cambios por los que había pasado fueron fundamentales para su crecimiento y el éxito continuo de su familia y empresa. Al final del día, cuando Víctor y la señora Esteves estaban solos, ella se acercó a él con una mirada llena de emoción y orgullo. «Sabía que esta experiencia sería transformadora, pero nunca imaginé que llevaría a una conexión tan significativa», dijo ella, abrazando a su hijo. «Estoy tan orgullosa de ti, Víctor. Todo lo que hemos pasado y logrado juntos ha valido la pena». Víctor la abrazó de vuelta, sintiendo un profundo agradecimiento. «Gracias, mamá. Todo esto solo fue posible gracias a tu decisión y a tu apoyo». Con la alianza firmada y el futuro prometedor a la vista, la señora Esteves y Víctor estaban listos para enfrentar nuevos desafíos y continuar construyendo un legado que reflejara sus logros y valores compartidos. En una tarde tranquila, el sol estaba bajo en el cielo, proyectando una luz suave y dorada sobre los exuberantes jardines de la empresa. Las flores, con sus colores vibrantes, se movían suavemente al viento, y el ambiente transmitía una sensación de paz y realización. Víctor y la señora Esteves caminaban lado a lado por uno de los senderos floridos de la mansión familiar, absorbiendo la serenidad del lugar y conversando sobre el futuro. Víctor estaba especialmente contemplativo, con sus pensamientos volviendo a la jornada que lo había llevado hasta allí. Miró a su madre a su lado y decidió expresar sus sentimientos más profundos. Deteniéndose un momento, dijo, con la voz cargada de emoción: «Mamá, quiero agradecerte por todo lo que hiciste por mí. Cuando decidiste enviarme al campo, no lo entendí en ese momento, pero ahora veo cuánto fue importante. Sin esa experiencia, jamás me habría convertido en el hombre que soy hoy. Te agradezco por la valentía de tomar esa decisión difícil». La señora Esteves se detuvo y se volvió para mirar a su hijo, con los ojos brillando con lágrimas de gratitud y orgullo.
Ella había sido testigo de la evolución de Víctor, desde el joven desajustado hasta el líder responsable y dedicado que se había convertido. Con una sonrisa emocionada, la señora Esteves respondió: «Víctor, yo también estoy inmensamente agradecida de que hayas aceptado esa oportunidad y te hayas transformado de manera tan positiva. La decisión de enviarte al campo fue una de las más difíciles de mi vida, pero verte crecer y convertirte en alguien tan íntegro y competente fue la mayor recompensa que podría haber tenido». Se abrazaron, compartiendo un momento de conexión profunda y sincera. El cariño y la comprensión entre madre e hijo estaban más fuertes que nunca, reflejando el viaje que habían recorrido juntos. Con una mirada optimista, Víctor comentó: «Siento que ahora estamos listos para enfrentar cualquier desafío que aparezca. Lo que vivimos nos unió y nos fortaleció. Tenemos un futuro brillante por delante». La señora Esteves asintió, con el corazón ligero y esperanzado. «Sí, Víctor, juntos podemos enfrentar cualquier cosa. Sé que seguiremos creciendo y construyendo algo extraordinario, siempre guiados por el amor». Mientras caminaban por el jardín, las flores alrededor parecían simbolizar la floreciente relación entre ellos y el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. La jornada de Víctor, marcada por desafíos y superaciones, había culminado en un futuro prometedor, lleno de oportunidades y logros por compartir. Madre e hijo estaban más unidos que nunca, listos para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que el amor y el respeto mutuo los guiarían en cada paso del camino.